Desde los primeros pueblos americanos existía una genuina relación de armonía con la naturaleza, representando solo así su segura sobrevivencia. De allí surge una conexión muy especial a través de una planta silvestre llamada teocintle, que fue domesticada hasta convertirse en el alimento fundamental, el maíz. Venerado como alimento sagrado en la literatura antigua de estos primeros pueblos, como lo recogió el Popol Vuh, reconoce que únicamente la masa de maíz entró en la carne de los 4 primeros hombres que fueron originalmente creados. El maíz, que significaba en los idiomas antiguos lo que sustenta la vida, surge en el centro de México hace casi 10.000 años, para luego viajar sus semillas hasta extenderse por todo el continente. Cuando llegó Cristóbal Colón y su invasión a América en 1492, el maíz ya se cultivaba como alimento desde lo que hoy conocemos como Norteamérica, pasando por Centroamérica hasta llegar al sur del continente, demostrando su admirable adaptación geográfica en todas las latitudes y alturas. Este regalo de la naturaleza para los habitantes de este continente significaba el alimento más sorprendente y completo por su composición nutricional. En sus más de 200 variedades, el maíz se convirtió en el alimento principal de los pueblos, por ser una completa fuente de energía y proteínas, al estar equipada en la semilla con la presencia de los 8 minerales más necesarios para el organismo humano y la existencia de todas las vitaminas que hacen posible su perfecta asimilación como alimento. Es en el germen de la semilla de maíz donde se concentra la característica alimenticia más excepcional, pues esta parte central inferior de la semilla tiene el 80% de los tipos de grasas esenciales de mayor importancia nutricional. Así, se encuentra el omega 3, el omega 6 y el omega 9. Estos favorecen la salud al impedir que se acumule colesterol y otras malas grasas en los vasos sanguíneos, previniendo enfermedades circulatorias y hasta los mortales infartos de corazón. El germen de maíz también es rico en vitamina E, tocoferol, que evita el envejecimiento celular y participa en la formación de los glóbulos rojos, músculos y otros tejidos. Es importante descubrir que el maíz no solo actúa entonces como un alimento único, sino también como un efectivo medicamento que previene la mayoría de las enfermedades que nos aquejan hoy en día. El maíz se conoce como el único cereal que suministra vitamina A, fundamental para el crecimiento, previniendo infecciones y hasta la ceguera. El aumento del consumo de maíz como alimento básico es debido a que rinde más que el trigo, el centeno o la cebada, pues tiene variedades naturales donde apenas medio kilo de semillas sembradas, obtenida de casi 2 mazorcas, puede llegar a producir entre 100 y hasta 200 kilos. Hoy, en el presente, gracias a su bajo precio en su cosecha anual, representa la más efectiva alternativa de alimento con la mayor calidad para la gente pobre. Los grupos europeos que invadieron el Nuevo Mundo llevaron semillas de maíz a los demás continentes, pero sin considerar su alto valor como alimento sagrado de esos pueblos originarios, sino su inigualable adaptación geográfica y su alto rendimiento agrícola. Por eso, en nuestros días,
solo menos del 20% de la producción mundial de maíz se comen los humanos y el resto está secuestrada, pues está destinada a ser simplemente materia prima de alimento para animales y de muchísimas industrias. Estados Unidos es el mayor productor con el 30% de la producción total mundial, seguido por China con más del 20%. La producción mundial de maíz supera a la de trigo y arroz en más de 150 millones de toneladas anuales. Pero para esos países de mayor producción en el cultivo de maíz, en el presente se está usando las peligrosas semillas transgénicas, es decir, manipuladas en los genes. Esto produce un mutante muy peligroso para el consumo humano, incluso indirecto, al consumir alimentos obtenidos de animales, pues está comprobada la generación de tumores malignos en varios órganos de especies en experimentos de laboratorio. Pero el mayor daño que está ocurriendo con los transgénicos es el riesgo de exterminar todas las variedades de maíz que vienen como un legado valioso de nuestro pasado histórico, con la irreversible contaminación genética que puede activar hasta una simple abeja del campo que poliniza un maíz natural después de haber visitado un maíz transgénico cultivado a menos de apenas 5 kilómetros. Esta pérdida es para siempre y representa una amenaza de esclavitud futura en el planeta por el alimento y para todos los pueblos del mundo. En Venezuela, el consumo de maíz fue registrado desde 1530, cuando Nicolás de Federman en sus primeras expediciones escribió sobre la existencia de maíces de 3 y 4 formas y colores que eran cultivados por las etnias del valle del río Barquisimeto. A través del paso de la historia, fue avanzando culturalmente la arepa de maíz como el indiscutible pan del pueblo venezolano, y su cultivo en los campos era exclusivamente para alimento. Pero en el año de 1941, entraba en Caracas un funcionamiento una importante inversión en una industria productora de cerveza, que tenía inicialmente como materia prima el almidón de cebada, un cereal que esta compañía debería importar con altos precios desde otros países. Luego que los directivos de esta compañía descubrieron que la composición del almidón de cebada y la del maíz era muy similar, decidieron usar el maíz en el proceso para producir las hojuelas cerveceras. Así instalaron una planta en 1954 en el estado Aragua, para bajar los costos al comprar el maíz a bajo precio y traerlo directamente de los mismos campos venezolanos para producir esa cerveza. Debido a que esta empresa cervecera le interesaba solo el almidón fermentable, que representaba un 73% del peso del grano de maíz, desechaba la cáscara de fibra y el altamente nutritivo germen de la semilla. Esto les originó materias primas ideales para invertir en otra industria, para producir alimentos para cerdos y otros animales. Posteriormente harían otra inversión más para producir aceite extraído de este corazón del maíz, sobre todo para su exportación. Esta poderosa empresa cervecera, al percatarse de la oportunidad rentable de sacar varios productos exitosos con la desintegración del grano de maíz, se da cuenta que la competencia en esa época, a mediados de los años 50, para obtener de la cosecha de maíz su materia prima, era el hecho de que casi toda la agricultura de este cereal en Venezuela estaba destinada para el consumo de la arepa de maíz de la población. Por lo tanto, decide como estrategia presentar en 1962 las mismas hojuelas para la industria cervecera hechas del endospermo de la semilla, como una base para confeccionar desde la misma maquinaria una harina precocida de almidón
con el objeto de imitar e intentar sustituir la tradicional arepa de maíz. Con una fuerte inversión en una convincente publicidad que ridiculizaba todo esfuerzo para hacer la nutritiva y tradicional arepa de maíz, lograban que la gente aceptara comprando una harina de almidón simple, sin minerales, sin vitaminas y otros nutrientes fundamentales que son imprescindibles para poder asimilar ese exceso de almidón en el organismo. Así, esta empresa se fue adueñando de las cosechas anuales de maíz en el territorio para sus fines, a medida que se incrementaba el éxito y consumo de la harina precocida por un pueblo que sin advertirlo se enfermaba peligrosamente de forma silenciosa. Fue precisamente hasta finales de los años 50 que las estadísticas oficiales en Venezuela sobre las causas de enfermedad y muerte sobre la mayoría de la población no registraban enfermedades degenerativas asociadas a una alimentación defectuosa. Al consumir gran cantidad de carbohidratos como el almidón vacío de la harina precocida, sin el germen de maíz, este exceso de carbohidratos se comporta como un ladrón de nutrientes, pues nuestro cuerpo, como respuesta, los extrae internamente hasta de órganos importantes, que va debilitando o sencillamente los transforma y acumula como grasa, promocionando la obesidad de la población. Esto es lo que aumenta constantemente la tendencia hacia altos niveles de azúcar en la sangre y determina la presencia útil de la hormona insulina, que es la responsable que la glucosa entre a la célula de cada tejido. Con el tiempo, esta glucosa en exceso que libera el almidón de la harina precocida se convierte en un veneno que sin percatarse va dañando gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios, los vasos sanguíneos, el corazón, los riñones y hasta la vista, para finalmente diagnosticarse el padecimiento de la terrible diabetes. Más del 60% de pacientes dializados por insuficiencia renal son diabéticos. Las personas con diabetes tienen un riesgo más alto de tener un derrame o un ataque al corazón. La circulación de la sangre, al verse afectada por la diabetes, explica por qué se observa hoy en día cómo muchas personas pierden sus pies, los dedos y hasta los brazos por amputaciones no traumáticas. Esta misma marca de harina precocida se vende en otros países donde sus leyes obligan a señalar claramente qué contiene lo que se consume como alimento, y allí se aparece que está confeccionada a base de maíz transgénico. En nuestros días, en que el pueblo sufre una especie de desabastecimiento inducido de alimentos, el primer producto de la agroindustria que desapareció de los anaqueles fue precisamente la harina precocida. Y esta empresa, con sus gigantescas plantas procesadoras, anualmente compra más de la mitad de la producción nacional de maíz, casi como su exclusiva materia prima. La producción de maíz en Venezuela ha tenido rendimientos promedios superiores a 3.000 kilogramos por hectárea, pero son a base de semillas híbridas que no se reproducen, por lo que hay que importar todos los años, junto con plaguicidas y fertilizantes. Sin embargo, ya se conocen experiencias dentro del territorio con semillas de maíz de variedades naturales reproducibles, que al ser rescatadas han logrado rendimientos de hasta más de 8.000 kilos por hectárea, incluso cultivadas con mecanismos e insumos biológicos. Es necesario cambiar el modelo agrícola, buscar un método nuevo, semillas criollas, semillas que no sean híbridos,
y trabajarlo con métodos biológicos, no usarlo tanto, no usa químicos prácticamente. Y así será una agricultura más rentable, más sustentable, porque ya ahora con esta situación que estamos no es viable sembrarlo con los viejos métodos. Nunca tuvimos una mejor oportunidad para que el pueblo venezolano rescate uno de los prodigios de la naturaleza y se levante la sabiduría de los pueblos originarios con su alimentación a base del maíz. Venezuela es uno de los pocos países del mundo que consume maíz blanco como alimento. Pero el pueblo venezolano, ante la desaparición de la insana harina precocida y la especulación de su propio precio, puede adoptar la alternativa de comprar directamente desde los campos venezolanos a los agricultores su propio maíz para hacer sus nutritivas arepas, sin intermediarios y en buena cantidad, sobre todo en el mes de octubre de cada año, dentro del periodo normal de la cosecha. Generalmente, luego de cada cosecha, los agricultores de maíz transportan y arriman toda su producción al precio que fija el gobierno nacional a diversas compañías receptoras propietarias de innumerables silos de almacenamiento que actúan como intermediarios entre estos agricultores y las plantas procesadoras, cuyo objetivo es despedazar las semillas del maíz. Estas compañías exponen que por conferir nuevas condiciones de humedad y eliminación de impurezas, injustamente no les pagan a los agricultores hasta un 20% del peso del maíz arrimado. Esta vía directa entre pueblo organizado y agricultores superaría esta situación, demostrando una alternativa efectiva de solución. Es necesario superar popularmente la confusión que se ha creado con la equivocada detención y hasta decomiso de sacos de maíz transportado por no tener guías de movilización, pero que no puede aplicarse a una especie agrícola cosechada que viene de los campos de cultivo. La creatividad de nuestro pueblo es maravillosa y es posible descubrir las más suculentas recetas y los más diversos y agradables sabores con la leyenda indígena del dorado, que cuidaban celosamente nuestros pueblos originarios y que era realmente el dorado cereal del maíz. Bueno, esta torta se hace, mira, con 1,5 tazas de maíz de este. Bueno, la prueba mi tortilla, que eso está muy sabroso. Yo tomé a prueba.
sobre el maíz, como por ejemplo, bueno, esto fue una experiencia para mí ahorita porque es la primera vez que yo trabajo ahorita aquí. Entonces me inventé, hice el quesillo de maíz, pero la cachapa todo el tiempo, la mazamorra, las hallaquitas. Aparte de eso, hay para seguir con la innovación y las cosas nuevas, esta vez tenemos lo que es la hamburguesa de maíz. Consiste en 2 cachapas juntas, cochino en la parte de adentro, carne mechada, queso y los vegetales que simulan a una hamburguesa tradicional. Pero esta vez en la forma de maíz. También tenemos el rocoto sancochado, que también es muy común, la gente lo pide mucho, se come caliente con mantequilla, y cada año vamos innovando, cada año conjuntamente con la organización se van pidiendo platos nuevos para ver qué cosas, qué innovaciones tenemos para mostrar al público. Llegado el momento de rescatar el maíz como sagrado alimento y emprender todo un movimiento que nos reintegre la dignidad de comer sano y a un precio accesible, que nos devuelva nuestros orígenes de la armonía con la madre tierra y una sonrisa permanente que nos haga creer en nosotros mismos.